A comienzos de la semana pasada, el Defensor del Pueblo de España presentaba en el Congreso de los Diputados su informe 2022 sobre las actuaciones y la situación de quejas que hay en España respecto a la administración pública y distintas situaciones de discriminación, como ha sido, por ejemplo, lo sucedido en la valla de Melilla, con la cantidad de muertes que hubo, y situaciones como todos los años, por ejemplo, la de las homologaciones. En su informe, el Defensor del Pueblo vuelve a insistir una vez más en lo que respecta a nuestro tema, en que han vuelto a aumentar nuevamente, año consecutivo tras año consecutivo, vuelve a suceder lo mismo, las quejas por las demoras y los problemas, no solamente demoras, en la tramitación de homologaciones y equivalencias de psicología, odontología, enfermería, medicina, no importa la profesión, siempre son los que llamamos problemáticas transversales. Esto quiere decir que no importa que estés homologando o cuál sea tu equivalencia, siempre suceden los mismos problemas. Estos problemas los pueden encontrar en un estudio que hicimos con APSAE en el 2021. Son, por ejemplo, que el expediente queda vacío porque pierde la documentación, que se pierde la tasa porque justo se separó el ministerio y ya no es más de educación, ahora es de universidades, o ya no es más de ciencia y tecnología de universidades y ahora es de universidades. Entonces, cuando vos presentaste el expediente, tu tasa iba imputada a un ministerio que ya no existe porque se ha excindido y ellos tardaron 1 año y medio, 2 años en abrir el expediente, y entonces ese pago ya no lo pueden rastrear. Esto ha hecho, por ejemplo, que haya compañías que hayan pagado 2 veces la tasa, 3 veces la tasa, que hayan estado 1 año y medio reclamando que les devuelvan la tasa con o sin éxito, en fin, problemas transversales. Pero también se hace eco este año, a diferencia del año anterior, donde destacaba la problemática de los odontólogos, del caso de psicología. Y lo que nos cuenta el Defensor del Pueblo es que ha tenido que abrir en noviembre una actuación de oficio para investigar qué ha sucedido en el caso de psicología, porque se ha detectado un cambio de criterio en las homologaciones que no debería haber sucedido. Esta actuación tiene que ver con lo que se ha venido denunciando desde el movimiento de psicólogas y psicólogos migrantes desde su fundación en el año 2021. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que del 2018, fines del 2018 hasta marzo, abril del 2021, si uno iba a asesorarse en el ministerio, en una embajada, en un consulado, te indicaban que no existía la homologación de grado. Esto es correcto, como ya lo hemos hablado en el episodio anterior de esta serie de temas de homologación de psicología que estamos presentando, pero sí te decían que desde el 2014 la normativa indica que la profesión de psicólogo general sanitario es homologable. Te explicaban, a partir del 2018, antes no, que con la orden CNU 1309 de 2018 se habían regulado 90 créditos sanitarios en el grado de psicología de español, y entonces, en base al instructivo de enero del 2019, lo que iban a hacer era verificar en el recorrido de la licenciatura de 5 o más años, este dato es muy importante, 5 o más años, menos no, que estuvieran dadas todas las competencias y el recorrido académico necesario para cumplir con lo que decía la ley de salud pública. Esto es que la profesión de psicólogo sanitario es una licenciatura a la vieja usanza, esto quiere decir una carrera de 5 años, en la cual al menos tiene que haber un recorrido de 90 créditos sanitarios de grado y 90 créditos sanitarios de máster. Entonces, lo que los funcionarios le indicaban a cualquier persona que quisiera homologar era, si usted tiene una licenciatura, estaba trabajando como psicólogo, su licenciatura lo habilitaba a ejercer, esto también es importante, lo que usted tiene que solicitar es el reconocimiento del título habilitante que hay en España, que es el de psicólogo general sanitario. Entonces, bueno, la persona decía, ok, ¿cuáles son los requisitos? Te daban una lista de requisitos, vos los juntabas, te revisaban el expediente, te decían, está todo correcto, y iniciabas tu viaje kafkiano por la burocracia española. ¿Qué sucedió? Nadie sabe por qué, o sí, quizás presiones corporativas, lobbies corporativos, intereses en cerrar la matrícula para alimentar el negocio de los másters privados, no lo sabemos. Cambian el criterio y a partir de aproximadamente abril-mayo del 2021 comienzan a llegar unas cartas a la gente que estaba esperando la homologación, esto es, que había presentado su expediente 2019-2018 y no había visto ningún movimiento en el expediente, 1 año, 2, 3 años sin movimiento. Es cuando la ley dice que el plazo máximo desde el registro, no desde que tenés número de expediente, desde el registro, que es cuando lo presentás, hasta la homologación son 6 meses
con una cláusula suspensiva de 3 meses para que ANECA realice su informe. Esto quiere decir que si ANECA se tomara los 3 meses, más 6, estamos hablando de 9 meses. Ni siquiera un año. La realidad, lamentablemente, es que muchos expedientes han tardado incluso 2 años en pasar de registro a tener número de expediente. Entonces, en esos 2 años la persona no podía ver su expediente en el sistema, no sabía si se había perdido, no sabía si estaba el material, nada. Esto fue lo que generaba este tipo de quejas de las que habla el defensor del pueblo, ¿no? Que año tras año la gente se quejaba porque presentabas el expediente, en 6 meses tenía que estar resuelto, en 9 como máximo, y no había forma de rastrearlo porque no tenías número. Entonces decían, no, bueno, ya aparecerá, estamos con demoras. Esto también es muy importante porque van a escuchar que las demoras vienen a raíz del COVID, y esto no es así. El sistema estuvo colapsado desde siempre, la pandemia no tiene mucho que ver. Bien, como les decía, ahí hubo un cambio. Se podría asociar quizás con cambio de funcionarios. Por ejemplo, la subdirectora general de títulos y ordenación, que había realizado el instructivo del 2019, que intentaba solucionar el problema de las homologaciones de psicología, fue desplazada y asumió en su lugar la señora Bayo. ¿Responderá a este cambio? No lo sabemos. Por otro lado, Mercedes Siles, a quien acaban de no renovarle porque con su estricta burocracia generó muchos problemas en muchos ámbitos, como titular de la ANECA, quizás haya tenido algo que ver con este bloquear o cambiar el criterio, no lo sabemos. Lo cierto es que la normativa vigente para nuestra homologación sigue siendo la misma, el Real Decreto 967 de 2014 y esta orden CNU, que es una orden, se puede cambiar rápido si fuera el problema, pero no era el problema, de 2018. Bien, la salida de esta funcionaria que yo les comentaba, la subsecretaria general de títulos, no dio por tierra con el instructivo en el que el Ministerio de Universidades le decía a ANECA cómo tenía que evaluar nuestros expedientes. O sea que tampoco podemos pensar que hubo un cambio interno de instructivo. Entonces, ¿qué sucede? En mayo, abril, como les decía, de 2021, comienzan a llegar cartas que dicen, usted no tiene el grado español, el grado español es requisito de acceso para el máster de psicólogo general sanitario, y como usted no lo tiene, si en 3 meses no lo presenta, le vamos a cerrar el expediente. Esto quiere decir, luego de 4 años, 3 años de espera, de haber presentado un expediente que los propios funcionarios del Estado te habían dicho que estaba completo, de haber sido estimulado a presentar tu homologación por el propio defensor del pueblo, que había recibido una carta del secretario general de Universidades, Pingarrón, donde le indicaba que se había emitido un instructivo para destrabar las homologaciones. Esto es el instructivo del 2019. Instructivo que también se le comunicó, por ejemplo, al presidente del Colegio de Psicólogos, que también difundió que se iba a homologar a máster o a profesión de psicólogo general sanitario. Y haber cumplido con todos los requisitos, vos te quedaste esperando. Todos estos actos del gobierno no son actos de tu primo o de un amigo. No es una simple promesa que se puede romper. Son actos jurídicos, son actos de gobierno. Existe toda una jurisprudencia de la justicia española respecto a estos actos propios del Estado que generan una expectativa en quien está esperando. Entonces esto no es inocente, no puede haber un error. Los funcionarios, si cometen un error, tienen responsabilidades civiles y penales, cometen un daño. Estamos hablando de gente que esperó 2, 3, 4 años habiendo cumplido todos los requisitos y de repente, sin un cambio legal, le piden nuevos requisitos. Y también dejando claro que si hubiera habido un cambio legal, probablemente no podría haber sido retroactivo y no los podría haber afectado. Bien, ese es el momento donde nace el movimiento de psicólogos migrantes. ¿Por qué? Porque nos encontramos todos con que nos iban a cerrar el expediente, entramos en pánico y comenzamos a juntarnos a ver cómo responder a esto. Bien, lo que nos decían, y ahora viene la parte aburrida y jurídica, es que según el artículo 6, inciso 2.1 del Real Decreto 967, uno tiene que cumplir con esos requisitos de acceso para homologar. Bien, lo que ellos decían es que ese punto 1 hacía que nos pidan el grado español. Bien, acá hay varias cosas para decir. Primero, el supuesto 1 de este articulado no es el que se nos aplica a nosotros. Este articulado tiene un supuesto 2, que quien redactó esta carta obvió
intencionalmente, pero basta con ir al BOE y buscarlo. El supuesto 2 habla de que en el caso de que el título que dé acceso al máster no sea una profesión regulada, no sea un título regulado, bastará con la equivalencia. Y el supuesto 1 lo que dice es que si una profesión regulada da acceso a un máster que da acceso a profesión regulada, hace falta ese grado. Entonces, si el grado de psicología fuera profesión regulada y fuera un título regulado, sería entonces el supuesto 1. ¿Por qué? Porque nos tendría que pedir ese grado y ningún otro grado, porque es regulado, para acceder al máster. La cuestión es que, como yo les explicaba en el video anterior, el de la colegiación con equivalencia, el grado en psicología no da acceso a profesión regulada y no es profesión regulada. Entonces, según la norma que ellos nos citan para decirnos que no nos pueden homologar, nos tienen que homologar porque sería suficiente con una equivalencia que nosotros teníamos. Entonces, parte de los argumentos jurídicos que usamos en ese momento, todos los que nos juntamos, no soy yo, o sea, ustedes me están viendo a mí porque yo ya me expuse públicamente y ya estoy quemado y bueno, puedo seguir hablando, pero hay muchos compañeros que temen por sus puestos de trabajo y por otras cuestiones, sufrió una persecución y bueno, el que ya se expuso ya se quemó y bueno, ya está perjudicado quizás de por vida, no lo sabemos. Entonces, ya que estamos, seguir hablando también te protege, ¿no? Entonces, uno de los puntos era este. Pero hay otro punto más. La Ley Orgánica de Salud Pública 33 del 2011 no dice grado español, dice grado oficial. Y este punto, y lo hemos hablado, por ejemplo, con el representante de internacionalización de la ANECA, no está claro que sea el grado español. Una interpretación posible, que sería la interpretación restrictiva, es que si dice oficial y no aclara que puede ser extranjero, y estamos en una legislación local, se da por sentado que está hablando del grado español, porque no hace falta aclararlo. Es una interpretación totalmente válida. Otra es que como no aclara, puede ser un grado extranjero también, o quizás un grado Bolonia. Esto sería un grado europeo, pero no un grado latinoamericano. Pero no lo aclara. Entonces, como no lo aclara, puede haber una, dos, tres o más interpretaciones. Elegir una por sobre las otras ya te da derecho a irte a un juez a discutirlo. Entonces, tenemos por un lado que cuando nos tenían que pedir equivalencia, según el artículo que ellos decían, no el que elegimos nosotros, nos piden un grado español, diciendo que la norma habla de grado español, cuando la norma no aclara si ese grado es español o no. Por un lado. Por otro lado, se indica también, se habla del Real Decreto 1393 del 2007. Bien, este Real Decreto fue derogado en el septiembre del 2021 por el decreto 822-2021. Es parte de las reformas del sistema universitario español que culminan con la LOSU, que se aprobó hace 2 semanas. Bien, es verdad que el Real Decreto del 2007 hablaba también de grado oficial. Entonces, cuando la Ley de Salud Pública se redacta, toma, y incluso está citada, en la Ley de Salud Pública está citado este Real Decreto, que ya está derogado, este lenguaje, ¿no?, de grado oficial. ¿Por qué? Porque era lo que regía todo el marco universitario en ese momento. Ahora, el Real Decreto 822 del 2021, en septiembre, lo que introduce es un nuevo criterio y habla de grado oficial o su equivalente. Hablamos de su equivalente, hablamos de una declaración de equivalencia, por ejemplo. Y este decreto incluye una cláusula de derogatoria general que no solo deroga al 1393 del 2007, sino que dice que cualquier normativa del mismo rango, esto quiere decir cualquier real decreto, o de rango inferior que contradiga lo que dice el 822 del 2021, queda también derogado. Entonces, a partir de ahí, cualquier argumento de estos interpretables que pudieran ir hacia que grado oficial es grado español, son derogados y reemplazados por grado oficial o su equivalente. Aquí sí es verdad, hay una falta de consolidación jurídica muy grave. O sea, por lo general cuando una norma se aprueba y modifica otras normas, en el BOE se modifican todas las otras normas con su nueva redacción. Lamentablemente no se ha modificado la normativa. Entonces, por ejemplo, uno tiene la orden SD 1070 de 2013, sigue citando a el Real Decreto viejo.
Por ejemplo, el Real Decreto 967 de 2014, que rige las homologaciones viejas, o sea, las anteriores a noviembre del 2022, que es cuando entra en vigor el 889 del 2022, tiene en su anexo 1 y en su anexo 2 una tabla de profesiones reguladas y una tabla de áreas de saber y conocimiento, que son las de ciencias sociales, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la salud, que son a las que se pide equivalencia, que también está derogada. ¿Por qué? Porque son una cita tal cual del Real Decreto 1393 de 2007. Entonces, ahí hay una cuestión de técnica legislativa muy grave de que una norma se deroga, se dice que ninguna norma puede contradecir lo que dice el nuevo Real Decreto, que cambia incluso el nombre de estos ámbitos y genera, por ejemplo, uno específico para la psicología. Ya no es una subrama, o sea, ya no es ciencias jurídicas y sociales, subrama ciencia de comportamiento y psicología, ya tiene entidad propia, se crea específicamente un ámbito de conocimiento que es el de ciencias del comportamiento y psicología. O sea, dejamos de depender. Sin embargo, las equivalencias siguen saliendo a una tabla de un Real Decreto derogado. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se nos estaba pidiendo el grado español cuando se hablaba de un grado oficial. Se nos estaba pidiendo en base a este artículo 6, supuesto punto 2, supuesto 1, cuando es el supuesto 2. Y ahí viene el tema de los cambios de criterio. Porque, como les decía, esa carta empezó a aparecer entre abril y mayo del 2021. Antes no. Antes eso no se nos pedía. Los instructivos a los funcionarios era asesorarnos de que la homologación era posible. Entonces, a personas que presentaron una homologación en condiciones, cumpliendo con todos los requisitos, pagaron las tasas y esperaron entre 3 y 4 años, de repente se le exigen requisitos nuevos en el marco de normativas que no son o sea, que están mal interpretadas. Esto es lo que ahí entonces empieza esta investigación del Defensor del Pueblo, luego de varias denuncias. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de una instrumentalización de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otro tipo de intereses. El interés es o bien cerrar esos expedientes, porque al tener 4 años están dando lugar a una estadística de incumplimiento grave por parte del Estado, de no poder tramitar los expedientes. Entonces, si yo de repente cierro 2000 expedientes, tengo 2000 problemas menos. O sea, un expediente de 4 años, cuando la ley dice 6 meses, es una luz roja, un KPI grave, un indicador muy grave en cualquier sistema, ¿no? de medición. Por un lado podría ser esto. Por otro pueden ser los intereses corporativos, ya sea del COP, sea de las universidades, o sea todo un poco de cada cosa. Porque en definitiva, en ANECA, a través de los comités de expertos, ANECA puede ser autónoma y no tener injerencias ni de Podemos, ni del Partido Popular, ni de Esquerra Republicana, ni del PSOE, ni de ningún partido. Pero sus listas de expertos son personas que están colegiadas, son académicos destacados que pertenecen al foro de la psicología o a la COEM, si hablamos de odontólogos. O sea, son profesionales que están colegiados, están en activo y también son docentes universitarios, porque estamos hablando de catedráticos. No cualquiera es un especialista que va a evaluar un expediente. Entonces, ahí hay una influencia en la que convergen intereses a través de ANECA. Entonces, no sabemos por qué. Esto lo está investigando el Defensor del Pueblo. Nosotros ya lo hemos denunciado. Pero hay un cambio de criterio. Y cuando comenzamos a denunciar este cambio de criterio, mágicamente, desde el propio ministerio, comienzan las páginas web donde estaban los instructivos y toda la asesoría que se daba y todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque se empieza a esconder el rastro. Cuando nosotros empezamos con todo esto, si vos buscabas en la web, encontrabas los instructivos en PDF donde te decían que la homologación era posible. Y de repente luego empezaron a llegar una lluvia de mails a todo el mundo diciéndole que la homologación no era posible, a pesar de que te habían dicho que era posible y te habían tomado el expediente, y que lo mejor era que te cambies equivalencia. Entonces empezó como un empuje de convertamos todo en equivalencia, resolvamos esto y se terminó. ¿Ahí qué pasa? Yo les decía que lo de la interpretación se puede resolver en un juez. Ahora, así como con la colegiación, si yo no tengo una denegación de colegiación, no puedo ir a un juez. Si yo no tengo una resolución denegatoria de mi homologación, no tengo nada que impugnar.
Si mi expediente está paralizado durante 2 años sin tener número, al tercer año me dan número, el cuarto año me envían una carta diciéndome que la homologación ya no es posible y que me tengo que pasar equivalencia, y el mail, o sea, un Real Decreto 967, no es un medio válido de notificación, sino que me tiene que llegar una carta a mi casa, ¿eso qué es? Es ir a la pesca. Yo te mando un mail, vos decís, bueno, mejor equivalencia que nada, y te cambias. Si te cambias, yo tengo un problema menos. ¿Por qué? Porque la equivalencia te la resuelvo rápido y se terminó. Me desaparece ese KPI, ese indicador grave en el tablero. En cambio, si no aceptás, yo sigo teniendo un problema. Entonces, acá, esto es grave. Es muy grave. Para empezar, porque no solo ellos nos dijeron que se podía homologar, sino que, por ejemplo, tenemos un compañero de Venezuela a quien en el 2018 le dieron una resolución de homologación denegada y que hizo un recurso potestativo muy bueno y recibió una homologación directa. Entonces, que no se puede homologar es falso. El ministerio ha homologado licenciatura venezolana de manera directa en el 2018 a profesión de psicólogo general sanitario, por un lado. Por otro lado, en este periodo donde los expedientes no se movían muchos, algunos de nuestros compañeros han recibido cartas donde no se les pedía el grado español en el 2019 o en el 2020. Han recibido cartas donde les pedían que por favor tabularan sus horas de manera de poder demostrar que tenían los 90 créditos de grado sanitarios más los 90 créditos de máster, que es lo que pide la ley de salud pública. Entonces, hay documentos, hay actos dentro de esos propios expedientes donde el propio ministerio está demostrando que ha abierto el expediente, que la homologación es posible y que lo que la persona tiene que acreditar son esos 180 créditos. Y de repente en 2021 a alguien se le ocurre que no vamos a homologar a nadie. Que aquí ha habido un error, yo voy a hablar porque digo lo del error, y que o me presentan 3 meses el grado español o lo siento mucho. El grado español dura 4 años. Yo no te puedo dar 3 meses para que me presentes un grado español. Cuando te tuve 4 años esperando, podrías haber hecho el grado español. Y no lo hiciste porque yo te dije que no era necesario. O sea, el propio Estado evitó que vos convalidaras. Si vos sabías que ibas a perder 4 años, probablemente o elegías otro país, no venías a España o hacías el grado de nuevo. O te hacías otro grado en educación social, trabajo social, no sé, lo que sea. Rearmabas tu vida, no quedabas en pausa, en espera, sufriendo y enfermando por tratar de trabajar de eso que es parte constitutiva de tu identidad. Porque esto también hay que decirlo. No son papeles y no se trata de prestigio, no, el profesional. Cuando vos amás lo que haces, tu profesión es parte de vos. Estamos hablando de gente con... No es mi caso, yo no trabajé 20 años de psicólogo. Pero estamos hablando de gente con 20 años de profesión. O sea, nosotros que estamos en movimiento, nos llega toda la semana gente que está súper rota. Que no consigue, no solo porque no consigue trabajo, porque trabaja de otra cosa y siente que no puede rendir al 100% porque ya está grande y le falta la flexibilidad conductual para aprender un nuevo oficio a los 40, a los 50 años, sino porque el no poder trabajar de lo tuyo y ver que no rendís en otro trabajo te afecta al autoconcepto. Y de ahí es todo cuesta abajo. Quizás vos podrías valorar que, bueno, te instalaste en un país, te está yendo bien, en definitiva llegas a fin de mes o llegas medio justo y ver un montón de cosas positivas de haber migrado, pero al tener abierto esta situación sin resolver, porque te tienen en espera 2, 3, 4 años, se te genera un duelo migratorio que se enquista, que te empieza a afectar el autoconcepto, te empezás a sentir mal, te sentís poca cosa, empezás a ir cuesta abajo, ya sea hacia sintomatología de ansiedad o depresiva, como ha dado el estudio que hicimos en el segundo semestre del 2021, donde los números son gravísimos, la gente está súper rota. Bien, como les decía, nos llega todo el tiempo mails de gente consultando que está muy mal, lo cual a la gente que está en la mesa de coordinación y a la gente que atiende los mails, Twitter y que trata, ¿no?, de generar red y de ayudar un poco, ¿no?, a los compañeros, nos vuelve a relanzar nuestros propios problemas también, porque es imposible no sentirte identificado en la historia de mierda que está viviendo una persona que es parecida a la historia de mierda que estás viviendo vos desde que emigraste. Entonces es un proceso de violencia institucional de una profundidad muy radical y que se previene muy fácil, o sea, se soluciona muy fácil. O sea, no hay
nada que justifique el maltrato que ha recibido este y otros colectivos, pues esto hay que decirlo, esto es sistemático en el Estado español. O sea un canje de un carnet de conducir, sea conseguir un NIE, sea conseguir un turno en la extranjería porque ya te otorgaron la ciudadanía pero no te la pueden dar porque no hay turno, sea un turno para pedir el asilo o el estatus de refugiado. Cualquier interacción de un migrante con el Estado español te pone en el lugar de ciudadano de tercera o de cuarta. Entonces hay una autopista por la que pasa el ciudadano español que no tiene ningún problema para conseguir sus turnos, y vos que venís de afuera te someten a una mansadora donde te pegan, el funcionario te trata mal, te faltan el respeto, te ningunean, te basurean, te hacen sentir una mierda, hasta que llega el punto que cuando te dan lo que era tu derecho, vos tenés que agradecerles que te lo dieron. Entonces hay como una operación ahí subjetiva de posicionarte en un lugar de subalterno, que es el que esta sociedad quiere que tengas para siempre. Y por eso nosotros hablamos de racismo institucional. Según el tipo de trámite que sea, las caras de este racismo institucional son distintas. Pero la forma siempre es la misma. Es instructivos que no son claros, turnos que no existen, papeles que se pierden, funcionarios que no pueden dar respuesta, vías de comunicación que no existen. Y como bien dicen los senadores y los diputados en cada intervención en la que nos han defendido, es un proceso kafkiano. O sea, se te va la vida en un loop burocrático y del que probablemente cuando salgas ya no seas el mismo. Bien, volvemos. ¿Qué pasó con lo nuestro? Unos compañeros, cuando ya habíamos creado el movimiento, consiguieron una entrevista con el embajador Alfonsín y nos consiguió una primera reunión en el Ministerio de Universidades. Asistimos muy inocentes, con la mejor onda, pensando que íbamos a negociar. Nos pasamos con una compañera María estudiando horas y horas y horas las leyes, los artículos para ir con un fundamento espectacular. Ensayamos con Beltrán Gambier, que nos dio una mano bárbara para ensayar, que hablar. Llevamos todo. Fuimos a la reunión, nos trataron mal, no, lo siguiente, como dicen acá. Nos basurearon, nos mintieron en la cara, le mintieron en la cara al embajador. O sea, teniendo un artículo escrito de una norma, le decían al embajador en la cara que esa norma no decía eso. Y si nosotros contestábamos, éramos unos violentos. Entonces, encima, la violencia simbólica de ustedes no saben nada, no tienen ni idea de lo que están hablando, cállense. Entonces, mentiras como en ningún lugar de Europa los homologarían como aquí. Mentira. Te vas a Alemania, te dan grado y máster en 3 meses. Te vas a Dinamarca, lo mismo. Cuestiones así, ¿no? No, si nosotros vamos a su país no nos homologan. Mentira, van a Argentina y homologan. Todas cosas que nosotros sabíamos, y cuando vos las analizás y te pones a pensar, la fácil sería de que creen que sos un boludo, que no sabes y te van a pasar por arriba. La maliciosa sería que te están picando para que te calientes, los mandes a la mierda, perdón por la palabra, y entonces sos vos el que rompe la mesa de negociación y se terminó. Entonces, las 2 personas que asistimos nos la tuvimos que comer doblada, así, como si fuera una galletita, de a poquito. ¿Por qué? Porque no estábamos a nombre nuestro. Ahí no importaba mi orgullo, no importaba el orgullo de María, importaba el movimiento. Entonces salimos hechos mierda. O sea, yo tuve que ver a mi compañera que estaba al lado mío tartamudeando, casi a punto de llorar, porque la estaban tratando mal y se estaba poniendo nerviosa. Y yo no podía mandar a la mierda a la persona que tenía enfrente, que estaba siendo muy violenta. Muy violenta, era una falta de respeto total, todo el tiempo. Bien, a la salida de ahí nos encontramos con los odontólogos, que habían vivido lo mismo. Fue un grave error del ministerio haber hecho que tuviéramos reunión a la misma hora. Empezamos a intercambiar sensaciones y experiencias y entendimos un poco más de qué iba esto. Ahí le pusimos nombre, lo llamamos racismo institucional. Decidimos sacar un artículo en la prensa a ver si el ministerio reaccionaba a esto o no. Nos la jugamos bastante y sí, le pusimos el cascabel al gato, el gato chilló y nos dimos cuenta de qué iba esto. A partir de allí empezó lo que ya todo el mundo sabe: una manifestación, 2 manifestaciones, quejas, y más o menos para marzo del 2022 Josefina Stegman, una gran periodista que trabaja en el ABC, hace un artículo donde salgo yo y otra compañera, Rocío, y con motivo de este artículo decide entrevistar al secretario general de universidades, Pingarrón. Y ahí aparece por primera vez
porque en esta reunión nos habían dicho que no nos iban a homologar y que convalidemos porque no iban a homologar a nadie y que nunca había sido posible y que estábamos equivocados. Bien, ahí aparece por primera vez la teoría del error. El secretario general de universidades confiesa en público que al firmar la carta que le envió al defensor del pueblo, al firmar el instructivo y al firmar la carta que le envía al presidente del colegio de psicólogos, había cometido un error. Que había confiado en la subsecretaria general de títulos, en el criterio técnico de ella, pero que él debería haber sabido que el título no se podía homologar y que había sido todo un error. El problema de esto, que nosotros llamamos el famoso error, y que en teoría ese error se detectó en el mayo del 2021 y por eso se mandó a las cartas y tal, es que ya está la cosa actuada. Si vos me tomaste el expediente, me tuviste 4 años en espera, me dijiste que me vas a homologar, tiene que haber responsabilidades. No me puedes decir, fue un error, lo siento mucho, no te voy a homologar, te cierro el expediente. O sea, eso me lo puede decir mi primo, no sé, o ahora entra el gato y me tira el termo al piso y se me rompe y no puedo seguir tomando mate mientras hablo con ustedes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Qué cagada, bueno, ya está. No, pero estamos hablando del Estado, no estamos hablando de un amigo, un familiar, el kiosquero de la esquina. O sea, no, en el Estado hay responsables, como yo les decía, civiles y penalmente, no hay errores. Entonces, dale, hubo un error, perfecto, dame una denegación, me voy a un juez y el juez verá, sí, con todos los miles de mails y todas las pruebas que teníamos de intercambios con el NARIC, con embajadas, con consulados, con delegaciones de gobierno, con el ministerio y con todo, donde todos los funcionarios decían exactamente lo mismo porque había un instructivo, hubo un error o hubo otra cosa, ¿no? Bueno, cuestión, seguimos con las manifestaciones y aparece esta declaración del secretario general, del ministro, del nuevo ministro, Subirats, echándole la culpa a los colegios. Lo abordan compañías de psicología y de odontología en Barcelona en la entrada a un acto, donde había prensa también, y el ministro dice, bueno, el ministerio puede hacer lo que puede hacer, pero acá los colegios son los que no quieren que se homologue, y hacen presión para que no se homologue. Entonces ahí el ministro le puso el nombre al asunto, y cambió. Ahí hubo un giro, y a partir de allí, cuando vino la manifestación siguiente, Pingarrón nos llamó y se sentaban a negociar en serio. O sea, ahí hubo un giro de esto hay que solucionarlo. O sea, yo ahí, mi sensación es que el ministro agarró y dijo, ustedes se mandaron una cagada, han cometido un error, solucionenlo, porque al que están insultando y le están faltando el respeto, porque es el responsable político, es a mí, pero yo no tengo por qué soportar esta cagada que ustedes están haciendo desde el 2014, porque recordemos que estos son funcionarios a los que no echa nadie, están siempre ahí, ha estado el PP, ha estado el PSOE, ha estado Podemos, ha habido como 10 ministros, y los expedientes han seguido ahí. Entonces, primero no se podía homologar porque no sabían cuántos créditos tenía que tener el grado, después hablé la orden CNU del 2018 y entonces ahora te vamos a homologar, después pasan 3-4 años y no, mejor no te vamos a homologar porque no tenés el grado español. Después, bueno, tenías razón, se podía homologar, pero hubo un error porque no podías. O sea, una desprolijidad inaudita. Bien, entonces nos sentamos a negociar. Y esto es fundamental también que lo sepan. Porque el hecho de que se haya aprobado la LOSU, y estemos muy contentos porque se aprobó la LOSU, puede dar a entender que no se podía homologar. Y que recién ahora que se aprobó la LOSU se puede homologar. Y en realidad la LOSU es un acuerdo político. O sea, nosotros teníamos dos opciones. Una opción era esperar las denegaciones, forzar las denegaciones, y irnos a un juez a pelear por tener razón. Para algunos es lo más lindo tener razón. El problema es que ir a un juez son mínimo 6.000 euros de abogado, salvo que quieras perder, porque esto es un tema donde muy poca gente sabe y tiene claro. Somos un caso raro de la norma, que somos 1.000 personas como mucho. ¿Quién tiene luego de 4 años de espera las ganas de comerse un juicio de entre 3 y 4 años de mínima y gastar 6.000, 10.000 euros? Nadie. La otra opción era negociar una salida política. La salida política requería manifestaciones, presión en redes sociales, presión en la prensa, presión a través de diputados y senadores, que esto es verdad, cada vez que iba el ministro al Senado o al Congreso de los Diputados le hacían preguntas. Estamos muy agradecidos con todos los bloques que han ayudado. Y entonces viene la negociación. ¿Cuál es la negociación? Nos dicen nuevamente esto de grado oficial. Miren, en ANECA
Grado oficial lo van a interpretar siempre como grado español, mientras ahí diga grado oficial, ANECA no va a homologar a nadie. La única solución es que cambiemos la ley de salud pública para aclarar que lo que quiere decir grado oficial no es grado español, porque si no es imposible homologar. Ok, es una salida política, como les decía, porque para ellos antes la interpretación era otra. Entonces, ahí lo que toca es priorizar si uno lo que quiere es homologar o tener razón. Nosotros lo que tuvimos como representantes del movimiento fue una actitud de dejar de lado el ego, dejar de lado eso de tener razón, como diría mi gran admirada banda de Mar del Plata, Loquero, prefiero ser feliz a tener razón. Entonces lo que hicimos fue aceptar, negociar, porque la política a veces va de eso. Entonces lo que se negoció fue modificar la ley de salud pública, donde dice grado oficial, una vez que se aprobara la LOSU, la ley orgánica del sistema universitario, pasaría a decir grado oficial o cualquier otro título oficial de psicología extranjero que cumpla con los requisitos de la orden CNU 1309 de 2018. Bien. Negociamos esta solución. ¿Por qué la LOSU? Porque en España una ley orgánica solamente puede ser modificada por una ley orgánica. Entonces, y en este punto, si es verdad, aunque estaba derogado el Real Decreto 1393 de 2007 y toda la demás normativa lo cita porque era el Real Decreto de referencia de ese momento, y sigue figurando mucha normativa porque no hubo consolidación legislativa por mala técnica legislativa, lo cierto es que alguien podría decir, bueno, el Real Decreto con su cláusula derogatoria general no puede modificar una ley orgánica porque es de rango inferior. Eso es verdad. Entonces, lo que nos dijo el secretario Pingarrón es la próxima ley orgánica que estamos por votar, que tiene un tema parecido, es la de universidades. Podemos introducir una disposición final que modifique esto y solucionamos el problema. Ok, entonces a partir de ahí nosotros apoyamos esa herramienta, esa forma de solucionarlo, a pesar de que entendíamos que la homologación era posible sin ninguna reforma. Y esto grábenselo porque viene una perlita nueva a fin del video. Pero bien, a partir de allí hubo que esperar. Estábamos hablando de que esto tenía que pasar por comisiones, votarse en diputados y votarse en senadores. Eso implicó que la primera reunión para este acuerdo fue el 4 de mayo del 2022. Se publicó en junio, cuando salió del Consejo de Ministros el borrador. A partir de ahí empezamos con un nuevo problema porque no estaba la palabra extranjero. Decía o cualquier otra titulación oficial de psicología. Y ahí fue como decirle, a ver, esto no está claro. No, bueno, pero si el grado oficial es grado español, cualquier otra titulación quiere decir extranjera. No, no está claro. Hoy ustedes, el secretario general, tiene toda la voluntad del mundo. El ministro Subirats tiene toda la voluntad del mundo de solucionar esto. Mañana cambia el gobierno y nos vuelven a interpretar, como ya se ha hecho ahora, restrictivamente la norma y nos vuelven a dejar afuera. Por favor, aclarémoslo. Bueno, ahí hubo toda una negociación y se pudo incluir a través de una enmienda transversal esta redacción. En esta redacción la palabra extranjero. Cabe aclarar allí y hay que agradecerlo. En su momento el Foro de la Psicología estuvo por pedir que se elimine la disposición final cuarta. Y la gente del CEPIE, que esto es la Conferencia de Estudiantes de Psicología, conociendo nuestra situación y viendo que era injusto que esto se elimine, generó una reunión donde nos reunimos nosotros con ellos y con la CDPUE, que son dos de los miembros del Foro de la Psicología. El Foro de la Psicología es la Conferencia de Decanos, el Consejo de Estudiantes, el Consejo de la Psicología y la Academia de la Psicología. Bien. Los estudiantes abrieron la puerta para que nosotros explicáramos lo que pasaba a los decanos. Pudimos acordar con los decanos que esta norma tenía que estar, pero a ellos les daba inseguridad lo ambiguo que era la redacción. Y justo era nuestro problema también. Entonces acordamos que se mejorara la redacción, cada uno presentó sus propuestas, no acordamos en una propuesta porque nosotros no íbamos a estar en la reunión que ellos tenían con el ministerio y por una cuestión de cuidado mejor no apoyar a ciegas ciertas cosas. Y bueno, luego de mucho tiempo de trabajo se logró en diciembre salir de comisiones con la redacción que buscábamos, gracias al apoyo de Esquerra Republicana, el PP, Podemos, PSOE, Bildu. Hubo muchos partidos que apoyaron esto y el único partido que presentó una enmienda intentando eliminar la disposición final cuarta
fue Ciudadanos. Esto también hay que decirlo. Ya nos imaginamos quién pidió que Ciudadanos pida que se elimine esto. Tiene que ser una persona que no estaba conforme con que el Foro de la Psicología no pidiera la eliminación y que haya ido por fuera a llevar esto. Entonces rompió el acuerdo, eso estuvo mal, pero bueno, esto hay que decirlo. El COP apoyó esta solución que nosotros habíamos generado, gracias a la intervención del CEPIE, ¿no? Que hizo de puente para que podamos dialogar todos. Pero bueno, hubo alguien dentro de esta institución que no le gustó que se acordara esto y solicitó a Ciudadanos que tratara de hacer caer esta solución. Ahí vemos, ¿no?, el ego de alguna gente que no respeta ni los acuerdos de su propia institución. Ya no hablamos del acuerdo con nosotros. Bien. Cuestión. El 22 de diciembre, si no me equivoco, 21 de diciembre, se vota en el Congreso de los Diputados. Y luego se vota en febrero en el Senado. Y vuelve a diputados porque hay unas enmiendas a otra parte de la ley. Y hoy por hoy ya es ley, estamos esperando que se publique en el BOE esta solución. A partir de allí ya no habría más excusas para no homologar. Pero lo cierto es que estamos hablando de los requisitos de acceso a máster. Entonces, esta solución abre otra vía también. Que es la de poder hacer el máster. A partir de ahora, si alguien no quiere enfrentarse a la burocracia del Estado, ni estar esperando 2-3 años, o llevarse sorpresas de que dentro de 3 años le dicen que hubo un error y que no se puede homologar, también está abierta la posibilidad de hacer el máster. Es cierto que había algunas poquitas universidades, muy poquitas, que permitían hacer el máster, porque usando, ¿no?, su autonomía universitaria, evaluaban que la persona cumpliera con los 90 créditos de la orden CNU 1309 y daban acceso al máster, así como con la colegiación ha habido colegios que evalúan, ¿no?, la formación del psicólogo extranjero para ver si cumple con los requisitos y si los cumple los colegia con una equivalencia. Bien. Pero ahora ya no van a ser 4 o 5 universidades, van a ser todas. Entonces, con esta solución de la LOSU, lo que se hace es torpedear este cambio de criterio del que hablaba el defensor del pueblo. Y este cambio de criterio que denunciábamos nosotros. Entonces, si lo que se instrumentalizó se convirtió en un arma jurídica para sabotear los expedientes e intentar frenarlos y eliminarlos del sistema, fue la palabra grado oficial, el agregar la aclaración grado oficial o cualquier otra titulación oficial de psicología extranjera, lo que hace es salda esa discusión. O sea, ya está claro que esa interpretación no era la adecuada y se ha modificado esa interpretación. A partir de ahí se abre la puerta a homologar o a hacer el máster. Luego la homologación podrá ser directa, condicionada, denegada, en función al recorrido académico y también a los posgrados que cada uno ya ha hecho. No es lo mismo alguien que ha hecho una residencia de 4 años en un hospital que alguien que no. Eso está perfecto. Nosotros nunca hemos pedido ni una homologación directa, ni una homologación express, ni que nos hagan ningún favor. Lo que nosotros siempre hemos pedido es que se abran y analicen nuestros expedientes. Lo que considerábamos que era una falta de respeto que se denegaran sin verlos nuestros expedientes. Queríamos estar en condiciones de igualdad con cualquier otra carrera que se pueda homologar en España, donde se estudian académicamente los programas, la formación que uno trae, y si hay falencias se señalan. Y si hay falencias se pueden suplir haciendo prácticas, haciendo 1, 2, 3 asignaturas, y también se puede debatir. No sería la primera vez que un homologante, como ha sucedido en otras profesiones, se sienta a ver bien su expediente y le señala al comité técnico que lo que le están diciendo que le falta, en realidad está en la página 55 de su programa, pero la diferencia es que la asignatura que se llamaba Psicología General en Argentina y en España se llama Introducción a la Psicología, por decirlo algo, en el aire, son la misma y pueden verificar que el punto 1 coincide con el punto 2 y el punto 2 coincide con el punto 1 y el 4 con el 5 porque el programa puede estar distinto, pero los contenidos son los mismos y el comité técnico dice, tiene razón, disculpe, está homologado. O bueno, disculpe, esta materia se la reconocemos, pero estas otras 2 le siguen faltando. O sea, eso ha sucedido toda la vida en las homologaciones y lo que nosotros pedíamos era eso, volver a estar en este tren de la homologación. Así que bueno, esta es la solución que ha habido. Estamos armando un vivo para que la gente lo pueda ver y hacer las preguntas que hagan falta. Este vivo va a ser el miércoles que viene, que si no me equivoco es 23 o 22 a las 20 horas de España. Si están en Sudamérica tienen que sumarle 5, 6, 7 horas dependiendo del país.
Y ahí vamos a responder algunas preguntas con Nahuel y otros compañeros en vivo sobre este tema. Así que nada, más que nada es esto. Y la perlita que dejé para el final. Porque bueno, estos videos van de poder explicarles lo que les hemos explicado en los chats, que gente nueva pueda acceder y tener todo el histórico que yo les conté, ¿no? Porque ustedes lo han vivido, los compañeros del movimiento lo han vivido en vivo, toda esta historia se ha construido en vivo. Y toda esta cuestión rara de estar en dos niveles, ¿no? Lo que dice la ley es una cosa, pero lo que te permite la burocracia en su implementación es otra, y lo que los lobbies de poder permiten hacer o no es otra. Entonces al final vos lees la ley, confías en lo que dice la ley, y después cuando llegás, la ley no aplica. ¿Por qué? Porque la implementación de la ley es distinta a lo que la ley dice. Bien. Esta gente dijo que era un error, que nunca se homologó y que nunca se iba a homologar, y que tenías que convalidar porque no iban a homologar a nadie. Es la misma gente que mientras pasaba el periodo de vacaciones de invierno en España y mientras esperábamos pasar de diputados al Senado para que se apruebe la LOSU, le envió cartas a un montón de compañeras con un informe de ANECA que decía que como no tenían grado español no los iban a homologar, y eran informes denegatorios, y obligaron a que estas compañeras desistan de sus expedientes. Esto quiere decir, sus expedientes desaparecieron del sistema, sus incumplimientos ya no figuran, y todos esos documentos que demostraban los incumplimientos del Estado ya no están. Este borrado probablemente le sirva a alguien para evitar sus responsabilidades políticas. Ya está. Esta gente tenía que quedar a salvo para poder optar a una homologación, porque si tenían una homologación, en teoría no puedes pedir otra. Entonces, bueno, la gente ha desistido del expediente, coaccionada de manera otra vez violenta desde el Estado, no pasa nada. El problema es que hubo compañeras que habían convalidado y tenían dentro de su expediente de homologación un grado español. Y recibieron por parte de ANECA, que se supone que es una agencia de calidad verificada y controlada y bla 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 bla, recibieron la misma carta que los que no tenían grado español. Entonces, ustedes me dirán qué nivel de calidad tiene una agencia que te dice que te deniega la homologación porque no tenés el grado español, cuando tiene enfrente un expediente donde está el grado español. O sea, no lo abrieron, no tenían ganas de abrirlo, no tenían ganas de trabajar. El sueldo se lo pagamos nosotros con los impuestos, a pesar de que tenemos que estar trabajando en cualquier cosa porque nos excluyen del mercado laboral, pero ellos no son capaces de leer tu expediente. Entonces, cuando nosotros decimos que con este cambio se nos va a volver a respetar, al menos es eso. Que si yo te llevo mi carpeta académica, vos te tomes los 5 minutos que te toma leerla. Que sepas quién soy, qué estudié, qué me gustaba, qué posgrados elegí, cuántos años trabajé, dónde, en qué hospital, en qué ciudad. Es lo único que pide la gente. Que la escuchen, que le presten atención. Y si después le dicen que no, le digan que no fundamentadamente. Disculpe, usted estudió un montón, es súper aplicado, pero no coincide con lo que estudiamos aquí. ¿Quién se va a ofender por eso? Nadie. Nadie se va a ofender si le piden que haga una asignatura de deontología profesional porque la ley española del sistema sanitario es distinta y el código de ética del Colegio de Psicólogos de España no coincide con el nuestro. Nadie se va a enojar. Porque es una cuestión de respeto de uno al otro, de yo evalúo tus contenidos, esta es la evaluación que he hecho, podemos estar de acuerdo o no, usted puede recurrir a esta evaluación, podemos debatirla académicamente, no debatir personas, estamos debatiendo contenidos académicos, con un programa donde vos podés señalar qué tenés, qué no tenés, y es muy distinto hablar de títulos extranjeros que hablar de personas extranjeras, porque en definitiva lo que se ha hecho fue eso, fue cuestionar a las personas para esconder que no se querían mirar los títulos. Y esto es xenofobia, lisa y llanamente. Entonces, como les decía, y aquí viene la sorpresa, en teoría hubo un error, en teoría no iba a homologar nadie, acá no va a homologar nadie, convaliden, y le faltó decir, o vuélvanse a su país, a Margarita del Escano Mujica Núñez, que me faltó el respeto en la cara, en diciembre del 2021, en esa reunión horrible del ministerio. Bien, el 22 de diciembre del año pasado, del 2022, una compañera de Venezuela recibió la homologación directa. Le acaba de llegar hace una semana la resolución por mail.
O sea, ella está homologada desde diciembre del año pasado, se acaba de enterar ahora en marzo. Estamos hablando de que el mismo día que el Congreso de los Diputados votaba una ley para destrabar las homologaciones, se estaba homologando de manera directa, nadie sabe cómo ni por qué, a una compañía de Venezuela que lleva 3 años esperando. Cuando en teoría no iba a homologar nadie, ni siquiera habiendo convalidado el grado. Porque como les dije, la gente que convalidó recibió la misma denegación que la que no había convalidado. Entonces, no se podía homologar. ¿Había sido un error? ¿O qué pasó? Porque la homologación está ahí. Está firmada por el propio ministerio, por los propios funcionarios. La evaluación la hizo ANECA. Entonces, ¿se podía homologar o no se podía homologar? ¿Era correcto lo que nos dijeron en el 2018, 2019, 2020, hasta mitad del 2021 y que figuraba como instructivo en todas las embajadas, consulados, delegaciones de gobierno, NARIC? ¿O era correcto lo que dijeron a partir de mayo del 2021? ¿Era correcto lo que nos dijeron en diciembre del 2021? ¿Era necesario mover diputados, senadores, que hiciéramos 4 marchas, que estuviéramos 4 años y medio sin poder trabajar de lo nuestro, y tener que cambiar la ley de salud pública de España? ¿O se podía homologar igual? La resolución está. Y si hay una, probablemente atrás vengan muchísimas. Por un lado, para nosotros es una alegría. Nada nos pone más contentos que una compañera haya podido homologar. Pero la situación es tan enrevesada que hasta llamó al ministerio a preguntar si era correcto lo que le había llegado por mail o si había un problema, si había un error, si había una confusión. También es extraño que se tarde en mandar un mail de diciembre a mitad de marzo. Es una locura. O sea, por una resolución. Es una locura. Esos son los tiempos que manejan, ¿no? Hablábamos de que son 6 meses. Bueno, 6 meses, tardaron 4 en mandar un mail. Pero esa homologación está tal cual se nos había dicho en su momento que era posible. O sea, tardó 3 años, sí, pero salió. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Quién metió la cola? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? No lo sabemos. Lo bueno de esto, esperamos, es que al menos todos los expedientes que haya de la misma universidad salgan directos ya. Que no tengan que esperar un año más. Que no tengan que desistir del expediente para cambiarse al Real Decreto. O sea, con la nueva Real Decreto de Homologaciones y Equivalencias, el 889 del 2022, están saliendo homologaciones de medicina en 3 meses. Las equivalencias de nuestros compañeros que con el Real Decreto 967-2014 llevan 3 años esperando y no les sale la equivalencia. Tenemos un par de compañeras que les salió esta semana y la semana pasada la equivalencia en 2 meses y medio o en 3 meses con el nuevo Real Decreto. Hay que desistir y cambiarse de Real Decreto para que en vez de 3 años tarde 3 meses. Ahora con la LOSU, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los compañeros que llevan 4 años esperando su homologación y que no desistieron porque no les había llegado el trámite de audiencia de la ANECA denegándoles la homologación, van a ver cómo los compañeros que desistieron y se cambiaron al nuevo Real Decreto les sale la homologación, ya sea directa o condicionada, en 3 meses, mientras ellos ya llevan 4 años esperando y no tienen respuesta. O sea, son muchas preguntas, muchos problemas, y es increíble que tengamos que venir nosotros de afuera, de otro país, a tener que decir lo mal que funciona el sistema. Por suerte, el Senado lo ha visto y actuó, los diputados lo han visto y actuaron, y el Defensor del Pueblo lo ha convertido en un apartado de su informe 2022, diciendo que ha habido cambios de criterio, que no está justificado esos cambios de criterio porque no ha habido un cambio normativo, y que ha iniciado una investigación de oficio para ver qué ha pasado. Sería de justicia que se sepa quién metió la cola, quién hizo que cambien los criterios, para intentar excluirnos del acceso a la profesión. Sería de justicia.
Probablemente no pase. Con que nos homologuen, no se alcanza. Como ya dije, preferimos ser felices trabajando en lo nuestro a tener razón. Pero que esta actitud de negociar y de responsabilidad hacia el colectivo, porque a nadie le serviría que yo me ponga en, yo quiero tener razón y haga que 1000 personas no puedan homologar. No. Porque a mí me tocó una reunión a nombre de todos, no a nombre mío. Entonces ahí lo que José María piense no importa un carajo, importa lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita es trabajar, homologar y dejar de ser maltratada, dejar de sufrir. Y hay compañeras que están trabajando en restauración y que no podían conseguir un contrato definitivo, indefinido, y al no poder conseguirlo no podían utilizar su ciudadanía para pasarle la tarjeta de residencia a su pareja y a su hijo. O sea, estamos hablando de ese nivel de precarización. De una madre trabajando lo que sea para darle comer a su familia, que no le puede dar el derecho a trabajar a su marido para entre los dos mantener la familia. Entonces el marido condenado a trabajar en negro, explotado, cobrando la mitad de lo que debería. Estamos hablando de eso, de personas. No somos números, no somos un expediente. Son historias de vidas hechas mierda. De compañeros deprimidos porque en la puerta del colegio escuchan a su hijo decirle a un compañerito: mi papá en Argentina era psicólogo, pero ahora acá tiene que trabajar de cualquier cosa. Y esa persona sentir que le atraviesa un cuchillo y estar 3 días en la casa tirado en un sillón, yendo al psiquiatra, medicado. O sea, hablamos de eso. No es que tenemos ganas de romper las bolas, no es que venimos acá a querer cambiar, no. Lo único que queremos es respeto, igualdad, y ni siquiera vamos a pedir justicia de que vayan presos los que hicieron lo que hicieron. Pero sí que nos dejen de joder, evalúen nuestros expedientes y se puedan homologar. En fin, esa es la historia de cómo fue cambiando el criterio y de por qué el Defensor del Pueblo recoge finalmente esto que venimos denunciando. Y bueno, y es bueno recordarlo porque, como bien les decía, cuando uno ve un cambio legal, la primera sensación que transmite es, bueno, esta gente no podía homologar y gracias a que ahora se cambie la ley va a poder homologar. No. Esta gente intentó homologar porque le dijeron que se podía homologar, si no probablemente se hubiera ido a otro país o no hubiera venido a España. O sea, vinieron persiguiendo una promesa del Estado español que lleva 4 años sin cumplirse. Lo que están haciendo ahora es intentar solucionar la cagada que se mandaron. Como es un intento de solucionarlo y como nosotros tenemos buena fe, tiene todo nuestro apoyo para que se solucione, y felicitamos la actitud de los políticos que han tenido la valentía de tomar las riendas en el asunto por sobre funcionarios permeables a los intereses corporativos y que han sabido plantar cara y hacer fuerza en el ministerio y donde fuera necesario para que estos cambios sucedan. Entonces, aplaudimos la valentía de, por ejemplo, el ministro Subirats, más allá de que hayamos tenido que presionarlo de todas las maneras posibles. Agradecemos la valentía que ha tenido de enfrentar ciertos intereses corporativos y haber dado la orden de que esto se solucione, porque sabemos que si no, no se hubiera solucionado y hubiéramos tenido que ir a un juez, probablemente hubiéramos ganado, pero hubiéramos perdido 4 años más de nuestra vida, 6.000 euros más, y eso hubiera sido en los que hubieran tenido la condición de pagarlo. Por cada uno que hubiera podido pagar o tener el tiempo o las ganas, seguramente hubiera habido 20, 30 personas que no hubieran podido. Y lo más grave de esto, y con esto termino, es que en cada de estos cambios de criterio se cae gente del barco. O sea, cada vez que el Estado ha accionado y ha pegado un giro de timón, hay gente que se ha caído del barco. Nosotros no estamos en contacto con el 100% de la gente de psicología. Cuando esta gente ha enviado la carta en mayo del 2021, en abril del 2021, diciendo que si no tenían seguro español te cerraban el expediente en 3 meses, y se juntó, gracias a Ramón, que decidió crear un canal de Telegram donde presentó a Milagro, Leopoldo y la gente de los colectivos de Venezuela, con argentinos que veníamos de grupos de WhatsApp y de Facebook, y empieza a gestarse el movimiento. Nosotros construimos un documento de alegaciones donde la compañía María hizo un trabajo espectacular que logró salvar muchos expedientes. O sea, cuando se presentaron las alegaciones, esos expedientes que se iban a cerrar en 3 meses no se cerraron.
Fue genial esto. Pero ¿cuánta gente que no logró saber que nosotros existíamos? Porque por una dinámica de redes, al principio lo que más conocíamos era venezolanos y argentinos. ¿Por qué? Porque son tus compañeros de facultad, tus compañeros de trabajo, un amigo de un amigo de tu pareja, o sea, es dinámica de redes. Entonces, hoy somos más de 1000 personas de 27 países. Pero es verdad que estos dos países son los que más peso tienen. ¿Por qué? Porque conocemos más gente de nuestros países. Entonces, ¿cuánta gente, cuando se envió esta carta, porque se dieron cuenta de que había un error, o porque cambió el criterio, o porque nos quisieron eliminar los expedientes, o porque alguien no quería como lo vemos porque es un xenófobo, o porque todas juntas, se cayó del barco? ¿Cuántos expedientes se cerraron en ese momento? Porque esa gente, como no nos conocía, no pudo descargar de un drive las alegaciones para modificarlas a su gusto y presentarlas por Red Sara. ¿Cuánta gente ahora, en enero del 2023, le llegó trámite de audiencia diciendo, con un informe negativo de ANECA diciéndole que no iba a homologar en un expediente que luego de 4 años de no moverse se descongela, hace un viaje a la velocidad de la luz por el Consejo Superior de la Psicología, por ANECA, te llega un informe denegatorio que te da 15 días para que se te terminen los 15 días justo antes de que se vote en el Senado la LOSU y cerrarte el expediente antes de que salga la LOSU. O sea, esa maniobra traicionera. ¿Cuánta gente hay que, como no estaba en nuestros canales, no leyó Twitter, no vio el vivo en Instagram, no le llegó nuestro mail, no supo que tenía la posibilidad de desistir para salvar su expediente? O no tuvo acceso, porque eso también es verdad. Hay compañeros que han contestado el trámite de audiencia. No tuvo acceso a la maravillosa tabla que hizo Leopoldo y que mejoró Nahuel, que te permite comparar tu licenciatura latinoamericana, por ejemplo, con el grado más máster de 3 universidades distintas de España, para demostrar que tenés las mismas cantidades de horas o más, la misma cantidad de créditos o más que el recorrido fragmentado del plan Bolonia de grado más máster. O sea, hay gente que hizo ese trabajo y lo pudo hacer porque la gente de Venezuela compartió con todos las herramientas que ellos habían creado en su momento, y el compañero Nahuel hizo un Zoom y explicó cómo hacer todo eso, y hubo gente que pudo salvar su expediente. Pero ¿cuánta gente hay que, porque solo tuvo 15 días y no se enteró, o no era parte del movimiento, o había cambiado de domicilio y la carta le llegó a otro domicilio y la recibió una vecina y firmó por él, a la que le han cerrado el expediente de homologación? Entonces, en cada nuevo cimbronazo de estos timones que vira el Estado, hay gente que se cae del barco. Entonces, cada vez quedan menos. Entonces, con lo de ir a la justicia pasa lo mismo. O sea, no está garantizado el acceso. Esto es como si una empresa, no sé, telefónica, algo así, le factura a todos sus clientes 5 euros de más. Se da cuenta del 10%. 10% se queja, se lo reintegran. El resto lo perdieron. Con esto es lo mismo. Entonces, es una solución, sí, que llega muy tarde para muchos, y para la gente que no conocemos quizás directamente no llega. Así que bueno, muchas gracias, perdón por la extensión, pero bueno, estos documentos está bueno que los tengan porque es imposible reconstruir si no todo este recorrido, si uno acaba de llegar, si no lo tiene todo servido en un video con los links y todo. Así que bueno, por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho, porque para poder incrustar los links en los videos precisamos tener al menos 1000 suscriptos. Y más allá de que a la hora de editarlo, con la ayuda de Elena Martínez, metamos las imágenes y ustedes pueden apretar pausa para leer bien los textos, la verdad es que si les podemos meter links es mucho mejor, ¿no? Porque podemos subir los documentos en un drive y ustedes se los pueden descargar, los pueden leer tranquilos, incluso los pueden tener si precisan alegar o algo. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Y nada, a esperar la aparición de la LOSU en el BOE y las futuras reglamentaciones que se deriven de ella para ver si se dan las homologaciones. Seguimos.